Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Bendita es tu luz, veas la estrella de la mañana. No hay profundidad que no puedas alcanzar, oh Rey de gloria. Cielo y tierra pasarán, tú permanecerás. ¿A dónde iré? De ti no correré, Yeshua. No me puedo esconder sin que tu amor me halle, Yeshua. Desde el amanecer hasta el anochecer, tú estás conmigo. Sabes lo que hay en mí, lo bueno y lo malo al fin. Tú me conoces. Si me levanto al amanecer, tú me sostienes. ¿A dónde iré? De ti no correré, Yeshua. No me puedo esconder sin que tu amor me halle, Yeshua. Está toda la creación, dueño de mi historia. Alfa y Omega, eres el creador, los cielos cuentan tu gloria. ¿A dónde iré? De ti no correré, Yeshua. No me puedo esconder sin que tu amor me halle, Yeshua. ¿Dónde iré? De ti no correré, Yeshua. No puedo esconder sin que tu amor me halle, Yeshua. Yeshua. Hey! Y ya de nuevo, tras la pausa musical, estoy con todos ustedes para estar compartiendo la palabra de Dios, que es la Biblia. Y lo voy a estar haciendo de una manera expositiva, versículo a versículo. En esta ocasión continúo con el libro de los Hechos y estamos en el capítulo 10.
Los versículos que voy a estar compartiendo serán desde los versículos 17 en adelante, donde no va a estar hablando de los enviados de Cornelio. Y comienzo con el versículo 17, donde nos dice la palabra de Dios. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Dice la primera parte de este versículo que, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto. Lucas, para referirse a la situación en que se había quedado Pedro, expresa la idea de estar totalmente confundido, sin saber qué entender de la visión que había tenido unos momentos antes. El verbo, en modo optativo, que utiliza también enfatiza la situación aquí de Pedro como de duda, que sería la visión que había visto. Pedro, él, no dudó que era una visión celestial, pero su duda era sobre el sentido de ella. Cristo, por otro lado, generalmente revela su voluntad a su pueblo y lo hace por grados, y no todo a la vez. Él deja dudar un rato y acavilar la persona sobre el asunto antes de que él lo haga plenamente manifiesto. Por tanto, la visión había cesado, pero el motivo y la enseñanza contenida en ella no estaban claras aún para el apóstol. Y de aquí también sacamos la enseñanza, por ejemplo, de Abraham, que el Señor no le reveló absolutamente todo, sino parte, y también de los profetas, que no habían sido reveladas todas las cosas, sino parte de las cosas. Y aquí lo encontramos también con Pedro, y también puede ocurrir con nuestra vida, que Dios permite que estemos haciéndonos preguntas, pero todo ello es para que de alguna manera le estemos buscando a Él, y lo hagamos con un corazón sincero. No esperemos nunca, jamás, esperar toda la enseñanza y toda la visión que Dios tiene para nuestra vida. Él nos la va a estar dando poquito a poco y en el momento oportuno. Se hace muchas veces la comparación de esto, como por ejemplo el automóvil, que hace un viaje de una ciudad a otra, y lo hace de noche. Cuando va por la carretera, no alumbra toda la carretera, toda la distancia, sino que en la carretera hay curva, y por tanto, alumbra cierto camino en el momento oportuno, pero más adelante hay más, y contra más va andando, más será alumbrado el camino. Así también ocurre en nuestra vida. Sigue diciendo la segunda parte de este versículo que «He aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta». Podemos apreciar aquí que simultáneamente al relato incorpora nuevamente a los hombres enviados por Cornelio desde Cesarea para buscar a Pedro. Estos habían llegado ya a Jope y estaban buscando, como indica la forma verbal griega, hasta dar con la casa de Simón el curtidor, que estaba cerca del mar. La búsqueda consistió en preguntar hasta dar con la casa que ellos estaban buscando. Sin embargo, la dirección, como se consideró antes, era muy precisa, por lo que encontraron la casa que buscaban rápidamente, ya que los hombres se detuvieron en el pórtico de la casa cuando llegaron. Era muy habitual entonces en aquellas casas de aquella época, de donde había alguna actividad industrial comercial, como era el caso de Simón el curtidor, que tuvieran un soportal que servía de vestíbulo y de acceso a ese lugar, que habían llegado y que Cornelio los envió. Y ahora Pedro aprenderá el significado de la visión. Como dice el siguiente versículo 18. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro.
Cuando llegan a la puerta, preguntan si Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, si se hospedaba con el curtidor. Tal vez la presencia del soldado romano, quizás, incomodó un poco al dueño de la casa, al otro Simón, el curtidor. Además, la vestimenta y el acento de los siervos indican que no se trataba de judíos. Por tanto, los hombres pues se paran en la puerta y llaman al dueño de la casa y preguntan por Pedro, como vemos en este versículo. Pero en el siguiente, en el 19, nos dice: y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Comienza diciendo este versículo que y mientras Pedro pensaba en la visión. La visión había impactado profundamente a Pedro. Se quedó en la azotea reflexionando sobre el significado y también sobre el alcance de la lección que Dios le había dado en ella. Le estaba dando vueltas y vueltas en su mente para encontrar el sentido de todo aquello. Y esto debe ocurrir también en nuestras vidas, cuando, por ejemplo, estamos leyendo la palabra de Dios y hay cosas que no lo entendemos, ¿verdad? Y luego hace el Espíritu Santo que le demos vueltas y vueltas hasta que llega el momento que viene esa luz que nos muestra realmente lo que Dios quiere decirnos en ese pasaje. Sigue diciendo este versículo que le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. El Espíritu de Dios se dirige a él y le dice que a la puerta han llegado 3 hombres que quieren verle. Al bajar a ver a los visitantes, Pedro tiene que superar a lo menos 2 motivos de vacilaciones. Por ejemplo, el primero: sabe Pedro que estos hombres son gentiles, que han venido viajando y necesitan hospedaje, es decir, que tanto él como el curtidor deben olvidarse de las restricciones judías contra la asociación con gentiles. Hay que proveer alimentos y hospedaje a lo menos por una noche a estos visitantes. La segunda es que debe deponer cualquier temor de estar en la presencia de un soldado romano y de los siervos de un oficial romano, en tiempos de tensión política como lo eran entre judíos y romanos. Así que toda una situación tenía aquí Pedro que superar. Continúo con el versículo 20, donde nos dice la palabra de Dios: levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Pedro no conocía a aquellos hombres. Es más, eran gentiles que venían a buscarlo para llevarlo a casa de otro gentil, cosa nada recomendable para el contexto judío en el cual él vivía. Sin embargo, para disipar toda duda, el Espíritu le comunica que él mismo los había enviado. Por tanto, no debía dudar en ir con ellos, porque todo aquello era un asunto divino, es decir, un asunto de Dios. De manera que el Espíritu asumía la responsabilidad en relación con los mensajeros de Cornelio, indicando a Pedro que la misión tenía relación directa con ellos. El Espíritu, con mayúscula, es decir, el Espíritu de Dios, estaba iniciando la interpretación de la visión que Pedro hace unos minutos no entendía. La indicación del Espíritu era concreta: desciende y vete con ellos sin vacilar. Dios dio a Pedro 3 evidencias para que acudiera sin reserva a cumplir el ministerio en casa de Cornelio. Veamos. La primera, la visión. La segunda, la providencia. Los hombres venían a buscarlo. Y tercera, la manifestación personal con un yo enfático. No dudes porque yo los he enviado. Así que Pedro tiene aquí 3 evidencias bien claras en las cuales él no debería de dudar para ir a casa de Cornelio, un gentil. Continúo con el versículo 21,
donde nos sigue diciendo la palabra de Dios. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: «He aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido?» Notamos que Pedro desciende del terrado por una escalera seguramente exterior, como era habitual en las construcciones de entonces, y se presenta a los que venían a buscarlo. No hay diálogo de los presentes con él, sino que él mismo le informa que era él que venía buscando. Sin duda, esto debió producir un impacto también en los siervos de Cornelio. Aquel hombre sabía que ellos le estaban buscando sin que nadie se lo hubiera dicho. Junto con la presentación también va la pregunta que Pedro les formuló sobre la razón que les motiva a buscarle. Continúo ahora con el versículo 22, donde nos dice la palabra de Dios. Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Dice este versículo, la primera parte: ellos dijeron Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios. Los enviados de Cornelio responden a la pregunta de Pedro sobre cuál era la razón de su presencia allí, detallando la razón, comenzando con la persona que lo enviaba. Dan primeramente el nombre, que era Cornelio, y el oficio que tenía, que era el de centurión. Ambos datos serían suficientes para que un judío ortodoxo no quisiera nada con ellos, ya que era un gentil Cornelio, igual que sus sirvientes, por tanto no debía haber contacto alguno. Era además también un enemigo del pueblo judío. Representaba al ejército de ocupación romana que estaba en Israel. Pero a lo que podía ser un obstáculo se añaden datos espirituales de la persona que los envía, ya que era un varón justo y piadoso, como ellos le dijeron. Adoraba al único Dios verdadero, al Dios de Israel, y vivía conforme a los preceptos legales y morales que él había establecido. En cierta medida, describen a Cornelio como un prosélito judío, aunque no hubiera sido aceptado como tal en la sinagoga. Dice la segunda parte de este versículo: y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. El segundo informe, que tiene que ver con la condición moral de Cornelio, era que todo el pueblo judío testificaba favorablemente acerca de él, es decir, todos aquellos que le conocían testificaban favorablemente acerca de Cornelio. La piedad del centurión no era algo conocido por él solamente y por su casa, sino por todos los judíos de su entorno, que testificaban como veraz aquello que antes le había dicho sobre su temor a Dios. Por su verdadera piedad, gozaba él el favor y el respeto de los judíos que vivían en Cesarea. Y aquí hay una reflexión para nuestras vidas, y es la siguiente: ¿por qué soy conocido yo, en mi entorno, a donde vivo? No me estoy refiriendo en mi casa, sino en mi entorno, en mis vecinos, en mi barrio, en mi ciudad. ¿Por qué soy yo conocido? Sigue diciendo este versículo, la tercera parte: ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Hecha la presentación del que le envía, sigue la razón de por qué del envío. Un ángel, a quien lo califican ellos como santo, se había aparecido a Cornelio, dándole instrucciones concretas de enviar a Jope y buscarle en casa de Simón el curtidor, a donde habían ellos ya llegado. Esta era la razón de su presencia, y los tres esperaban la determinación, por supuesto, de Pedro. Sin duda, este debió quedar sorprendido de todo aquel proceso. Por un lado,
la visión del lienzo, la enseñanza del Señor derribando paredes de separación, la revelación del Espíritu sobre los mensajeros enviados, la revelación hecha a Cornelio, todo ello predisponía el corazón del apóstol para asumir el ministerio entre los gentiles al que Dios le llamaba y a donde le estaba enviando, no solamente a los judíos, sino ahora también a los gentiles. Es por eso que la proyección de la Iglesia iba a entrar en el tramo final de su formación, alcanzando a todos hombres, y cuando digo hombres digo mujeres también, con el Evangelio e integrarlos en un solo cuerpo, a todos los hombres por gracia mediante la fe, sin tener en cuenta su raza, su color, ni su procedencia. Dios estaba llevando a cabo el propósito que tenía determinado para esta disposición: la formación de un cuerpo en Cristo y la edificación de su Iglesia aquí en la tierra. Continúo con el versículo ahora el 23, donde nos dice la palabra de Dios: entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Comienza diciendo este versículo 23 que, entonces, haciéndole entrar, los hospedó. Pedro se había presentado como aquel a quien buscaba. En primer lugar, extendió la razón por la cual había venido y se dispuso para acompañarles. El viaje era largo, para aquellos días, no es como ahora, y convenía descansar antes de emprender la marcha. Aquellos 3 hombres necesitaban un lugar donde descansar hasta entonces, de manera que Pedro los invita a entrar y los hospedó con él en la casa de Simón el curtidor. Ambos, tanto el apóstol como el curtidor, estaban de acuerdo en hospedarlos. Por otro lado, hay que tener en cuenta que eran gentiles, de modo que no era propio de judíos recibirlo en su casa. Sin embargo, la visión que Pedro había tenido le condiciona a dejar a un lado los prejuicios sociales y hospedar a los gentiles, entendiendo que no había diferencia de hombres delante de Dios. Es por eso que he de suponer que no solo los hospedó, sino que compartió mesa y comida con ellos. Aunque el texto de Lucas no lo indique, el tiempo en casa de Simón discurriría conversando con Pedro seguramente, recibiendo enseñanzas y comentándole la situación en Cesarea. El apóstol estaba dando los primeros pasos correctos para el acercamiento a los gentiles, superando los obstáculos uno tras otro, superando las tradiciones una tras otra, comenzando por hospedar y agasajar a gentiles. Sin embargo, no era tanto problema como él que había de superar cuando él fuese hospedado por gentiles. Dice la segunda parte de este versículo: y al día siguiente levantándose se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Además de los 3 enviados por Cornelio, van también con Pedro 6 hermanos de la iglesia de Jope, como nos dice en Hechos capítulo 11 y versículo 12, donde dice: y él, Espíritu, me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón. Cabe hacerse aquí algunas preguntas, y son las siguientes. ¿Por qué llevó Pedro consigo estos 6 hermanos? ¿Fue Pedro quien lo invitó o se unieron ellos por deseo personal? El apóstol estaba siendo conducido en todo por el Espíritu Santo de Dios y actúa conforme a su voluntad. Posiblemente entendió la necesidad de llevar consigo a judíos cristianos que pudieran servir de testigos en caso de necesidad, como así iba a ocurrir más adelante.
Es decir, que estos hermanos, estos 6, no los llevó por casualidad o porque le cayeran bien, sino que fue el Espíritu Santo el que le mostró a aquellos que le debía de acompañar. Por otro lado, vemos que en la ley el testimonio válido era por boca de 2 o de 3 testigos. Con él había un número suficiente para un testimonio válido delante de los judíos. A la segunda cuestión sobre cómo se unieron, si fueron invitados o lo hicieron ellos mismos, no hay respuesta bíblica, pero probablemente el apóstol llamó a estos 6 hermanos para que le acompañaran en el viaje a Cesarea, pero recordemos que Pedro los llamó seguramente dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Continúo ahora con el versículo 24, donde nos dice la palabra de Dios. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio lo estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Dice la primera parte de este versículo que al otro día entraron en Cesarea. El grupo de personas que iba con Pedro, que salieron de Jope y caminaron hasta Cesarea, la distancia podía cubrirse en unas 10 horas. Lucas hace notar aquí que viajaron durante todo el día y llegaron a Cesarea al día siguiente. Quiere decir que pasaron la noche en algún lugar del camino. Dice la segunda parte de este versículo, y Cornelio lo estaba esperando. La espera de Cornelio debió de ser de 4 días, ya que nótese, el primer día despachó a sus emisarios para que buscasen a Pedro en Jope. El segundo día llegaron a Jope y se hospedaron con Pedro en casa de Simón el curtidor. El tercer día salieron de Jope para Cesarea, haciendo noche en el camino, y el cuarto día llegaron a casa de Cornelio. Es por eso que Cornelio estaba esperando impaciente, o tal vez mejor, expectante, a la llegada de Pedro. Sin duda, si pudiéramos ponernos en la piel de Cornelio, estaríamos igual de nerviosos y seguramente que estaríamos haciendo alguna cosa, algunos preparativos necesarios para tal ocasión, así para que el tiempo fuese más corto. Dice la tercera parte de este versículo que, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Posiblemente el centurión llevaba tiempo ya en la ciudad, de modo que tenía consigo a la familia. Tal vez habían venido a vivir con él y había además hecho amigos íntimos allí, ya entre los judíos. Por tanto, la expresión indica que había una selección de amigos allí, que estaban con él solo, quienes eran literalmente amigos indispensables, es decir, de ahí la palabra amigos íntimos. Aquellos amigos de quienes no se puede prescindir, todos estaban esperando con Cornelio la llegada de Pedro. Y esto también nos indica que cuando hay algo bueno que compartir de parte de Dios, que lo podamos compartir con nuestros familiares, que lo podamos compartir con aquellos amigos íntimos y no tan íntimos, sino con toda persona debemos de compartir la palabra de Dios. Y es esto a lo que se estaba disponiendo aquí Cornelio. Voy concluyendo con esto. Hallamos en los relatos bíblicos que hemos compartido no solamente cómo se le apareció a Cornelio un ángel, también el éxtasis que tuvo Pedro, en el cual Dios le mostró la visión de animales impuros y animales puros. Pero también deseo hacer referencia a las personas anónimas. ¿Quién son estas personas anónimas? Son estas personas que no se les menciona aún ni tan siquiera por su nombre, excepto Simón el curtidor. Pero también hallamos a los sirvientes de Cornelio, y también el soldado, y los 6 hermanos que acompañaban a Pedro a Cesarea. Nótese, por otro lado, que sin estos colaboradores, y que recuerdo
que colaboradores somos todos aquellos que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Pues bien, sin la colaboración de todos ellos, todo cuanto hubiera pasado hubiera sido muy distinto. Muchas veces nuestros ojos se están fijando más en los líderes, pero ¿sabes una cosa? Ningún líder, sin la ayuda de colaboradores, podría tal vez llevar a cabo su misión tan efectivamente. Y es que es Dios quien le manda a esos colaboradores. Como dije anteriormente, Pedro escogió, con la ayuda del Espíritu, a aquellos hermanos que le habrían de acompañar a Cesarea. Y como dije, no es que fuesen amigos íntimos o le cayese bien, sino que fue el Espíritu Santo de Dios. Es por eso que es Dios quien manda a esos colaboradores o le indica al siervo o al líder cuáles debe de escoger. Pero si el líder, por otro lado, rechaza a esos colaboradores que Dios le envía pensando en sí que no le hace falta y que con él sobra, el líder empezará a no ser tan eficaz como lo había sido hasta ahora. Esto debe de animarnos, por otro lado, a aquellos y aquellas hermanas que apenas se les ve, que no están siempre en el púlpito, pero que sin ello y sin ellas, las cosas espirituales y materiales dentro del cuerpo de Cristo no funcionarían como Dios desea que funcione. Por tanto, es muy bueno que respetemos y animemos a aquellos que no se les ve, pero que están colaborando con la obra del Señor. Amigo y amiga oyente, tal vez tú puedas pasar inadvertida para la mayoría de las personas, pero déjame decirte que para Dios no. ¿Por qué? Porque para Dios eres muy valioso y muy valiosa. Mira si eres valioso y valiosa, que Él dio su vida por ti en la cruz del Calvario. Es por eso que su voluntad es que tú seas salvo y salva. Y es por eso que Jesucristo dio su vida por ti. Por tanto, yo te animo ahora, en el nombre del Señor Jesucristo, que tú le recibas a Él en tu corazón como tu Señor y tu Salvador. Ora conmigo y di ahí a donde estás. Repite esta oración si no lo has hecho nunca. Señor Jesús, soy una persona incomprendida por muchos, pero sé que tú me tienes en cuenta. Pero quiero y deseo que no solamente me tengas en cuenta, sino que estés en mi vida y en mi corazón. Por ello, yo te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos, y te recibo ahora como mi Señor y como mi Salvador. En tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, te recomiendo que comiences en primer lugar a orar a Dios en el nombre de Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios. Comienza por los evangelios si no lo has hecho nunca. Y también te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiana evangélica donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo crecerás espiritualmente y podrás servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente, ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. En tu presencia me gozaré, de mi alma te adoraré, un canto nuevo a ti entonaré. De lo profundo de mi corazón te entregaré todo lo mejor, tú eres más que mi inspiración.
mostraré y en gratitud te invocaré. Has sido bueno, tú has sido fiel. Tú mi gran anhelo, tú mi gran pasión, tú mi esperanza, tú mi gran amor, tú mi fortaleza, tú mi protector. Recibe toda mi adoración. Siempre te doy todo.